continuación estaremos iniciando la presentación de los resultados de la encuesta sobre expectativas de variables económicas correspondientes al mes de febrero de 2026. A cargo de la presentación estará José Luis Franco, quien es jefe de la División Programación Macroeconómica del Departamento de Estadísticas Macroeconómicas. El BCP desarrolla una encuesta que resume las expectativas de los agentes económicos referente a las principales variables económicas para los distintos periodos: inflación, tipo de cambio, PIB, tasa de política monetaria. La encuesta se realiza a un panel representativo de los sectores económicos que incluyen a bancos, financieras, calificadoras de riesgo, casas de bolsas, empresas consultoras, analistas independientes, organizaciones económicas y universidades. El porcentaje de participación en la encuesta del presente mes fue del 90%. La mediana de la expectativa de inflación para febrero de este año es del 0,3%, similar tanto al 0,3% proyectado en el mes de enero del presente año y como al 0,3% esperado en el mes pasado para este periodo, e inferior al 0,5% pronosticado para el mes de marzo 2026. Con relación al cierre del IPC para el 2026, los agentes proyectan un incremento del 3,5% similar a lo esperado en el mes pasado para este periodo. Para el año 2027, la expectativa de inflación es del 3,5%. Así también, para los próximos 12 meses, los agentes esperan que la inflación se ubique en 3,5%. En cuanto al horizonte de política monetaria, los referentes económicos esperan que la inflación se ubique también en 3,5%. Con respecto al tipo de cambio, la mediana de la expectativa del tipo de cambio nominal para el presente mes es de 6.629 guaraníes por dólar americano, inferior a los 6.641 guaraníes por dólar manifestado en enero del 2026 e inferior a los 6.676 guaraníes por dólar esperado en el mes pasado para este periodo. Para el mes de marzo 2026, la expectativa del tipo de cambio es de 6.650 guaraníes por dólar. A su vez, la expectativa del tipo de cambio para el año 2026 es de 6.875 guaraníes por dólar y para el 2027 es de 7.000 guaraníes por dólar. Respecto al comportamiento del PIB para el presente año, los agentes económicos prevén este mes un crecimiento del 4,2% y para el 2027 esperan un crecimiento del 4%. Con respecto a la tasa de política monetaria, proyectan una TPM del 5,75% para febrero 2026, inferior tanto al 6% manifestado en el mes pasado como al 6% esperado en el mes anterior para este periodo. Así también en el mes de marzo 2026 se proyecta una TPM de 5,75%. Tanto para el año 2026 como para el año 2027 se espera que la misma sea de 5,50%. En cuanto a la expectativa de inflación para el mes T y la inflación observada durante el mes de enero pasado fue superior a la expectativa de inflación para ese periodo. En cuanto a la expectativa de inflación para el mes T más 1, los agentes económicos proyectaron para el mes que viene una inflación del 0,5% superior a la proyectada durante el mes anterior para el siguiente mes. En cuanto a la expectativa de inflación para cierre del año 2026, como fue mencionado antes, es de 3,5%, similar al mes anterior. En cuanto a la expectativa de suba de precios para el año 2027, proyectan para este periodo que la inflación se ubicaría en un 3,5%. En cuanto a la expectativa de inflación para los próximos 12 meses, en febrero 2026 se estima que se ubicaría en 3,5%. En cuanto a la expectativa de inflación para el horizonte de política monetaria, para el presente mes la expectativa de inflación de los agentes es del 3,5% en línea con la meta del BCP. En cuanto a la expectativa del tipo de cambio guaraníes de dólares americanos para el mes T, podemos observar que durante el mes de enero pasado, el tipo de cambio efectivo fue inferior al tipo de cambio esperado por los agentes en línea con lo observado en el mercado. En cuanto a la expectativa del tipo de cambio guaraníes de dólares para el mes T más 1, para el mes que viene los agentes económicos prevén un tipo de cambio superior a lo proyectado para este mes.
En cuanto a la expectativa de tipo de cambio para el año 2026 y para el año 2027, los agentes esperan que el año 2026 cierre con un tipo de cambio de 6.875 guaraníes por dólar americano y el año 2027 cierre con un tipo de cambio de guaraníes 7.000 por cada dólar. En cuanto a la dispersión de la inflación mensual y la dispersión del tipo de cambio nominal mensual, la dispersión de las expectativas de inflación mensual para febrero 2026 es inferior con respecto al mes pasado. En cuanto a la dispersión de las expectativas del tipo de cambio nominal, se observa que es levemente inferior con respecto a enero 2026. En cuanto a la expectativa de la tasa de interés de política monetaria para el mes de febrero 2026, los agentes económicos consideraron oportuno reducir la tasa de interés de política monetaria a 5,75%. En cuanto a la expectativa de la tasa de interés de política monetaria para el mes T+1, para el mes que viene, los referentes económicos redujeron la TPM en 5,75%, similar con lo proyectado para este mes. En cuanto a la expectativa de la tasa de interés de política monetaria para el 2026 y para el 2027, para cierre de este año y para cierre del 2027 esperan una TPM del 5,50%. En cuanto a la expectativa de crecimiento del PIB para el 2026, los referentes económicos durante este periodo proyectaron un incremento del PIB para cierre del año en 4,2%, similar al proyectado en enero pasado. En cuanto a la expectativa de crecimiento del PIB para el 2027, los agentes económicos prevén un crecimiento del PIB del 4%. Con respecto a los gráficos con intervalos, intercuartil y la mediana, inflación mensual, anual, horizonte de política monetaria de 18 a 24 meses y el PIB anual, se observan sesgos con respecto a la mediana de la inflación mensual en relación con el cuartil superior. En cuanto que con respecto a la proyección de la inflación anual, los datos se encuentran concentrados. Para el horizonte de política monetaria de inflación de 18 a 24 meses, se observa un pequeño sesgo con respecto al cuartil superior y con relación al PIB anual, los datos se encuentran concentrados. De la misma forma, analizando el tipo de cambio nominal mensual, la TPM mensual y anual, las respuestas de los agentes se encuentran concentradas en torno a la mediana, en tanto que con respecto al tipo de cambio nominal anual se observa un pequeño sesgo con relación al cuartil inferior. En resumen, para el mes de febrero 2026, la mediana de las expectativas de inflación mensual es del 0,3%, inferior a la registrada en el mismo mes del 2025, 0,5%, y similar a lo señalado en el mes de enero para el presente mes, 0,3%. Para el mes de marzo 2026, los agentes económicos esperan una inflación mensual del 0,5%. Los mismos esperan que la inflación cierre en 3,5% tanto en el 2026 como el 2027. Así también para los próximos 12 meses y para el horizonte de política monetaria entre 18 y 24 meses, los agentes económicos estiman una inflación del 3,5%. Es importante mencionar que la meta de inflación para el mediano plazo es del 3,5%. Con respecto a la evolución del tipo de cambio nominal guaraníes dólares americanos, la mediana de las expectativas de los agentes para el mes de febrero 2026 es de un nivel de guaraníes por dólar 6.629, inferior a lo estimado en el mes anterior para este mes, que fue de 6.676. Y para marzo 2026, los agentes esperan un tipo de cambio nominal de guaraníes por dólar 6.650. Para cierre del año 2026, los agentes esperan un tipo de cambio nominal de 6.875 guaraníes por dólar y para finales del 2027 estiman un tipo de cambio nominal de 7.000 guaraníes por dólar americano. Respecto al crecimiento económico, los agentes esperan un crecimiento del 4,2% para el 2026 y un crecimiento del 4% para el año 2027. Finalmente, respecto a la tasa de interés de política monetaria,
Los agentes económicos esperan que la misma se mantenga sin cambio 5,75% tanto en el mes de febrero como en marzo 2026. No obstante, para cierre del 2026 y para cierre del 2027 esperan una TPM del 5,50%.